Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Les mandamos un saludo a nuestros hermanos que nos escuchan a través del internet y a nuestros hermanos que no pudieron venir, les mandamos un saludo. Paz a vosotros, que nuestro Dios les bendiga. Hermanos, yo tengo una persona conocida que es un inspector de la ciudad de Houston. Y bueno, platicábamos acerca de su trabajo. Él es un inspector en la construcción. Cuando hay construcciones nuevas, se usan mucho los planos, ¿verdad? El arquitecto hace un plano, entonces es aprobado por la ciudad y empiezan a trabajar la compañía constructora, los carpinteros, los albañiles. Y hay dos tipos de inspección, me decía, que él hace. Una es cuando solamente está la estructura hecha, que aún no ponen el chirro o aún no se cubre la parte del edificio o de la casa, y va a verificar que todo esté bien, la fundación, que la plomería negra esté trabajando todo bien. Y la segunda inspección es cuando ya todo está terminado. Y platicábamos acerca de nuestros países. Yo no sé en el lugar donde usted sea, pero en el lugar donde yo soy hay muchas casas que quedaron a la mitad. Va uno caminando y ve construcciones que están en obra negra, que se le llama allá. Solamente están las paredes, no hay nada más. Pero aquí debe uno determinar la construcción, si no, no pasa la inspección. Y tiene un determinado tiempo para terminarla. Entonces, hoy en esta tarde vamos a estudiar juntos. Nuestro tema de esta tarde se titula Los planos de Dios. ¿Saben ustedes que nuestro Dios, allá en el libro de Éxodo, le dio instrucciones a Moisés de cómo hacer una construcción? Le dio los planos, cómo hacer el tabernáculo. Y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Éxodo, el capítulo 24, los versos 15 al 18. Éxodo 24, verso 15 al 18. El verso 15 dice así: Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió al monte. Verso 16. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube. Verso 17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Verso 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte, ¿cuánto? 40 días y 40 noches. ¿Qué estuvo haciendo Moisés allá en el monte 40 días y 40 noches? ¿Cuáles son las instrucciones que nuestro Dios le estaba dando y por qué lo llevó allá? Le dijo cómo construir el tabernáculo. En Éxodo, el capítulo 25, empieza a darle instrucciones cómo lo iba a hacer. Y en el capítulo 25, el verso 9 le dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Le dice, como yo te diga, como yo te muestre, así va a ser. Y luego el capítulo 26 también nos da detalles de todo, cómo hacerlo. Y en el capítulo 26, el verso 30, le dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Nuestro Dios se lleva a Moisés al monte 40 días y 40 noches
para decirle cómo iba a hacer el tabernáculo. Le dio un diseño. Le dio un diseño y le dijo cómo debía de hacerlo. Y los detalles son muchos, hermanos. Si usted es estudioso de la Biblia, sabe cómo tenía que ir cada pieza, a dónde tenía que ir, y nuestro Dios le dice cómo. Le dio los planos exactos, cómo nuestro Dios quería que el tabernáculo fuera hecho. Y en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, el capítulo 7, el verso 44, también nos habla de eso. Hechos capítulo 7, verso 44 dice así: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando le dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Nuestro Dios le dio las medidas exactas sobre el tabernáculo. Ese es en la construcción. El versículo que leíamos antes de orar dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Nuestra vida cristiana tendrá planos también. Nuestra vida cristiana nos dice cómo nosotros debemos de formarla, cómo nosotros debemos de llevar nuestra vida cristiana. Los planos sí los tenemos, hermanos, y los planos son nuestra Biblia. La Biblia de usted y la Biblia mía son nuestros planos para nuestra vida cristiana. El libro de Efesios, el capítulo 2, el verso 20, dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Usted y yo como cristianos debemos de nuestro cimiento, nuestra fundación, debemos ponerla ¿a dónde? En Cristo Jesús. Él es la piedra en nuestra vida. Pero más claro nos habla el libro de Mateo, el capítulo 7. El libro de Mateo, el capítulo 7, los versos 21 al 27. Mateo capítulo 7, verso 21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios que está en los cielos? Recordemos que cuando Moisés subió también al monte, nuestro Dios le dio en 2 piedras, dice la Biblia, que escritas por el dedo de Dios, los 10 mandamientos. La voluntad de nuestro Dios no quiere que usted y yo nos metamos en problemas. La voluntad de Dios quiere que usted y yo vivamos una vida cristiana limpia y que usted y yo practiquemos lo que dice su palabra. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Verso 22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y luego en el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hemos visto nosotros muchas construcciones y yo veo en las noticias en la Ciudad de México hace no mucho tiempo hubo un derrumbe en un cerro y varias de las propiedades que estaban cerca de ahí
fueron invadidas por toda la tierra y todas las piedras del cerro. Fue una construcción no muy bien hecha. Y también nosotros vemos aquí a usted y a mí que nos gusta ir a la playa, vemos muchas casas bonitas que están muy cerca de la playa. Pero cuando vienen los huracanes y cuando vienen las tormentas fuertes, ¿saben cuáles se van primero? Esas de ahí. Yo no sé si ustedes recuerdan, el año pasado, en el servicio en inglés, yo mostré una foto de una casa que solamente esa casa quedó después de un huracán muy fuerte. Todas las demás construcciones desaparecieron en ese huracán y esa casa quedó intacta. Y leyendo yo cuál fue el motivo que esa casa no le pasó nada, porque esa casa estaba construida con unos nuevos cimientos, con unas nuevas leyes que tenían. Era una casa nueva que tenía doble fundación, que podía aguantar hasta un huracán de categoría 5. ¿Pero qué? Estaba mejor construida. Nuestro Dios dice que si usted y yo fundamos nuestra vida cristiana sobre la roca y nosotros hacemos lo que dice su palabra, nos va a comparar como a un hombre que hizo una casa sobre la roca. ¿Y qué pasa cuando usted hace su vida espiritual sobre la roca que es Jesucristo? Dice el verso 25, descendió que lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. En nuestra vida cristiana tenemos siempre problemas, necesidades, porque nosotros, enfermedades, vivimos en un mundo caído, hermanos. Pero si usted y yo, nuestro fundamento es la roca, nuestro fundamento es Jesucristo, nosotros vamos a soportar cuando vengan esos huracanes, cuando vengan esas tormentas en nuestra vida, cuando vengan esas enfermedades. Nuestro hermano Eduardo y su familia acaban de pasar, yo no sé si ellos dirán por una llovizna o por un huracán. Hay personas que pasamos a veces por huracanes fuertes en nuestra vida. Quiero decirle enfermedades, quiero decirle necesidades, pero ¿en quién está su confianza? ¿En quién está su fundación? Si está en nuestro Dios nos va a ayudar. Nuestro Dios ha prometido y es una de sus promesas. A todos nos gusta, bueno, a la mayoría yo creo, nos gusta la primavera. En la primavera, ¿qué hay? Muchas flores, está muy bonito, pero después de la primavera, ¿cuál es la estación que sigue? ¿Primavera qué? Ayúdenme. Verano, después viene el verano. Y después del verano, ¿cuál viene? Otoño. Pero en el verano tenemos calor. Muchos queremos ir a la playa. Pero algunos dicen, no, hace mucho calor, prende el aire acondicionado. A mí no me gusta salir cuando hace mucho calor. Pero después viene el otoño también. Y no sé si ustedes se acuerdan, cuando viene el invierno es el frío. Yo no sé si usted prefiere el calor o prefiere el frío. Yo en lo personal prefiero el calor. Bueno, y el frío, ya saben lo que nos pasó. Bajó mucho la temperatura y muchas de nuestras tuberías se reventaron. Mi vecino, miré yo que tenía 2 arbolitos de limones y daba de esos limones bien grandes. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Con el frío desaparecieron.
Algunas plantas también que había en la casa, las que no se metieron también, se murieron las plantas. Así es nuestra vida. En nuestra vida a veces es puro primavera, puro spring. Todo muy bonito y así queremos estar siempre. Pero cuando viene el invierno, cuando vienen los problemas grandes, cuando vienen las necesidades grandes, si usted y yo estamos y tenemos nuestro fundamento sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, entonces nada nos va a pasar. Pero dice el verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con impiedad contra aquella casa, y cayó, ¿y qué? Y fue grande su ruina. ¿Usted dónde quisiera tener fundada su vida espiritual? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Déjenme decirle que es más fácil hacer una casa sobre la arena. ¿Por qué? Porque pues en la vida espiritual usted puede hacer lo que quiera. Pero ¿qué va a pasar? Va a ser grande nuestra ruina. Pero si nosotros fundamos nuestra vida espiritual en nuestro Dios, vamos a tener problemas, necesidades, enfermedades, y no quiere decir que no vamos a sufrir, no estamos exentos a eso, pero nuestro Dios siempre va a estar con nosotros. Él ha prometido estar siempre. Pero ¿qué pasa cuando no están de acuerdo, no estamos de acuerdo con nuestro Dios? ¿Recuerdan ustedes la Torre de Babel? Allá en Génesis el capítulo 11, cuando en el mundo solamente se hablaba una sola lengua. Y yo trataba de investigar a ver si era el español o el inglés, pero no pude investigar qué idioma era el que se hablaba. Pero todas las personas hablaban el mismo idioma, todas. Y dice la Biblia que allí se dijeron ellos entre unos y otros: vamos a edificar una torre, todos juntos, grande y muy alta. No dice que le pidieron permiso a Dios, no dice que oraron a Dios, no dice que fueron al monte a pedirle permiso a nuestro Dios a ver si estaba bien de hacer esa torre tan grande. Entre ellos empezaron a hacerla, y nuestro Dios, ¿qué dijo? No, yo no voy a permitir eso. No me han pedido permiso, no han hablado conmigo. Empezaron ellos a trabajar. Pero hermanos, desde ese tiempo, por la desobediencia de ellos tienen la culpa que haya muchos idiomas en el mundo diferentes. Ya no se entendieron y muchos se fueron para otros lugares. Eso es cuando no se obedece a nuestro Dios. Hay una historia más en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versos 16 al 21. Este era un hombre muy trabajador. Como la mayoría de nosotros aquí somos muy trabajadores, y qué bueno, gloria a Dios. Pero él tenía su casa fundada sobre la arena. Él era un empresario muy productivo. A él le iba bien. Y él empezó a trabajar y a trabajar y a trabajar. Para él no había sábado, domingo, lunes, todos los días eran iguales. Trabaje y trabaje y trabaje y trabaje. Y después de tener mucho,
Dice la Biblia que tenía sus graneros, tenía sus bodegas grandes al reventar que se llenaron. Y ya no cabía a dónde echar más cosecha. Y luego dijo entre sí, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer unos graneros más grandes y los voy a llenar. Y luego ya que los llene y ya que tenga mucho, voy a decir, ahora sí, ya me voy a retirar. Ya voy a descansar. No voy a trabajar más. Voy a empezar a comer de todo lo que he guardado, que es mucho. Y luego dice que nuestro Dios le dijo que, necio, esta noche vas a entregar tu alma. Y todo lo que tú has almacenado, ¿quién lo va a aprovechar? Hermanos, es bueno que usted y yo trabajemos mucho, pero nosotros siempre tenemos que tener nuestro fundamento en Jesucristo y en nuestro Dios. Todo lo que nosotros hagamos en nuestro trabajo, encomendémonos a Dios. Todo lo que nosotros hagamos en nuestra familia, hablemos con nuestro Dios. Donde quiera que nosotros vayamos, hablemos con nuestro Dios. Y después nosotros se nos va a hacer a veces que no oramos, ya vamos a sentir como feo, nos acostumbramos. En la mañana, antes de usted ir a su trabajo, ore a nuestro Dios. Cuando usted va en el carro, dé gracias a nuestro Dios. Cuando va a desayunar, y si usted es de las personas como yo que come muchas comidas en el día, ore cada vez que lo hace. No haga como las personas que les platicaba antes, que oran solamente cuando van al supermercado por toda la comida y es todo. No, oremos con nuestro Dios, hablemos con nuestro Dios. Recordemos que la oración es la comunicación con nuestro Dios. El hecho de usted venir aquí a la iglesia, seguimos nosotros afirmando nuestra fe y nuestra vida espiritual que es en la roca, para que si tenemos algún problema, alguna enfermedad y nosotros no podemos venir a la iglesia, nuestro Dios nos va a confortar, nuestro Dios nos va a decir, tú fuiste a mi casa, yo estoy contigo, yo sé que tú eres mi hijo. Así que sigamos adelante en el camino de Dios y recordando lo que le pasa a las personas que construyen la casa sobre la arena. Usted y yo siempre tenemos de construirla sobre la roca que es Jesucristo. ¿Saben ustedes lo que dice Primera de Juan capítulo 2 verso 17? Primera de Juan capítulo 2 verso 17 dice así: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué le pasa? Permanece para siempre. Nuestro Dios nos ofrece a usted y a mí la vida eterna. Los años que vivimos aquí, hermanos, y más en este tiempo, no son buenos. Y la Biblia no dice que van a mejorar. Cada vez se pone peor, pero nadie que yo conozca se quiere morir. Ahora, imagínese usted el milenio. El milenio son 1000 años donde no usted y yo no nos vamos a enfermar. Donde usted y yo vamos a vivir con Jesucristo. Vale la pena seguir adelante en el camino de Dios. Para cualquier problema, para cualquier enfermedad, para cualquier necesidad, usted y yo tenemos los planos de nuestro Dios. Los planos de nuestro Dios están aquí. Es la Biblia.
Y hoy en estos tiempos los podemos tener en nuestros teléfonos y en varias versiones. Si usted no le entiende en una versión, usted puede buscar otra. Termino con este versículo de la Biblia, el libro de Josué, capítulo 1, verso 8. Nuestro Dios diciéndole a Josué, y también nos dice a nosotros, ¿qué debemos hacer para que las cosas nos salgan bien? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? Josué capítulo 1, verso 8 dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y ¿qué? Y todo te saldrá bien. A usted y a mí queremos que todo nos salga bien. Pero ¿qué debemos de hacer? Debemos de guardar y hacer conforme está escrito. Y entonces nuestro Dios va a hacer prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien. La clave para tener una vida en bendición consiste en obedecer lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y debemos de aprender a confiar en lo que nuestro Dios hace. Yo le invito que se ponga de pie y me acompañe a orar a nuestro Dios. Usted ore desde su lugar, de que en esta tarde nuestro Dios nos ayude a reafirmar esos cimientos sobre la roca que es Jesucristo, porque usted y yo tenemos los planos de nuestro Dios y queremos ser salvos. Esa es una de las razones que estamos aquí y queremos que nuestro Dios nos cuide aquí en esta vida y darle gracias porque nos ha cuidado. Hasta este día ha tenido misericordia de nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nuevamente, Señor, seguimos dándote gracias por tu palabra. Estudiábamos, Señor, cómo tú le diste a Moisés esos planos en la mente, cómo tú le mostraste, Señor, el tabernáculo. Y todo, Señor, con muchos detalles, cómo él lo tenía que hacer. Pero sobre todo, Señor, el arca del pacto. ¿Qué familia tenía que cargarla? Tú, Señor, eres un Dios de orden. Tú, Señor, eres un Dios bueno que nos ofrece salvación. Y ahora, Señor, tú nos ofreces a nosotros vida eterna, como dice tu palabra. Este mundo y sus deseos son pasajeros, pero nosotros queremos hacer tu voluntad, Señor, porque queremos vivir para siempre. Queremos estar en el milenio. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe. En ocasiones, Señor, tenemos desánimos. Vivimos, Señor, en tiempos malos. Vemos que muchos de nuestros hermanos, Señor, se han enfriado, han declinado en la fe. Pero, Señor, tú permite que nosotros seamos un ejemplo para ellos y que ellos, Señor, pronto regresen a tu camino. Que ellos miren en nosotros que a pesar de la pandemia y adversidades, nosotros seguimos adelante en tu camino y que tú, Señor, les aumente su fe. También, Señor, te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que están aquí.
Que tú, Señor, les bendigas, pero sobre todo por nuestros hermanos que no pudieron venir el día de hoy. Que tú seas, Señor, con ellos. Te pedimos que pongas en nuestra mente y en nuestro corazón, en cada día, Señor, aprender más por tu palabra, pero sobre todo a ponerla por obra. Gracias, Señor, por esos planos que nos has dejado para vivir aquí en esta vida, pero sobre todo cuando ya no estemos aquí. Gracias, Señor, por tantas bendiciones. Gracias por tu palabra. Oramos y te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención, que nuestro Dios les bendiga. Tenemos un último canto y después nuestro hermano Fran nos despedirá en oración.